Me voy a comprar pan a la cumbre. Esta cuestión como decoración. Estamos por llegar al refugio Plantat. Estamos muy contentos. Aquí vamos a descansar un poquito. ¿Pero están en misión o están entrenando? Estamos en el ejercicio combinado Ah, bueno. con la Policía de Estados Unidos. Sí. Bueno, bueno. Buena. Aquí estamos en el refugio Vivos. ¿Cómo se llama este refugio? Plantar. Refugio Plantar. Sí. Y de aquí al campamento 2. Uno. Saltamos, ¿no? No, nos saltamos las lajas, ¿no? Pasamos de las lajas para arriba. Lo más, sí, hasta 4008, ¿no? 4008. 4008. O sea, eso queremos. Todavía que se cumpla la weá. Es otra cosa. Es verdad. Los que tienen lo más alto, campamento, dormir, despertar como a las 7, 6, 7. De ahí a ver con el segundo campamento, lo más alto posible. Lo más alto posible. 5500, 5600, 5500 más o menos. Y Exacto. ya mañana, pasado mañana cumbre y bajar. Sábado cumbre y... O morir. O morir. Bajar o morir, pero hay que bajar el sábado. Hay que bajar el sábado. Después de una pequeña siesta, continuamos la ruta. Vamos a nuestro primer campamento para poder almorzar y después dormir. Aquí estamos caminando lento, pero en buen paso. Ahorrar nuestras energías y seguir caminando nomás, que nos falta todo eso. Vamos, que se puede, lo vamos a lograr, así que ánimo, cambio. ¿Y qué era el Pancho? Ya. ¿Estamos cerca? Sí, Yo creo que se han seguido, ¿no? no lo sé, pero estamos en el 3008. ¿Son 3008 ahora? Ahora, claro, dijo el Pancho que estamos como 3008. Lleguen a la parte de las lajas, se tienen que ir abriendo hacia la derecha, cabros. Llegan a la parte donde está lleno de lajas y abren a la derecha. Después de las lajas hay que subir por la parte más empinada, que después si la subís por la parte más fácil cuesta el doble o hasta el triple. Busca el camino que desaparece un poco y la parte más empinada, cambio. Y el camino, hay que seguir los monolitos que hay como por el cielo, y en el cielo hay una subida. Una laja acá. Igual voy a parar acá. Acá los espero. ¿Nosotros seguimos o descansamos? ¿Como la laja? Sí, déjame ponerme esto. Digamos. Ya. En 2 minutos partimos. En 2 minutos partimos. Cambio. Dale, ¿Dani partió? ¿O todavía no?
Sí, ya partió. Hace como 5 minutos atrás. Cambio. Estamos llegando, cabros, así que rebajen, que no hay apuro. Estamos haciendo una pequeña parada y unos minutitos vamos a seguir. Los compañeros nos están esperando en las lajas y ahí vamos a ver qué procede. Sí, ellos vienen subiendo porque vienen por ahí. No, vamos súper bien. Es que mira, yo estaba pensando lo siguiente. Le damos hasta las 7 por el miedo de que no encontremos un lugar y tengamos luz para hacer las carpas, ¿cachai? Todo, buscar bien un lugar. Si no, hay que correr piedra y hacer nosotros hasta las 7 para descansar. Y mañana saliendo de las 7, o sea que levantarse a las 6. ¿Cachai? Cosa que dormamos caleta. Yo quiero dormir caleta. Y le damos de las 7 de la mañana hasta las 7 de la tarde del otro día. Y de más llegamos a los 4.008 o 5.000, de más, en 12 horas. Sí, po. Ahí va Va la- por ahí allá va y la se va marca. abriendo para acá, po. ¿O no? ¿Cuál es la ruta? Espérate. Yo conozco hasta acá, no. Espérate, veamos si se ve el sendero. Yo digo que tú llegas a esa Mira, cresta, te puedo decir que cuando yo vine, veí ese montón de nieve, ¿cachai? Aparte hay una sombra. ¿Sí? Y ahí la gente estaba bajando. Ahí justo hay un camino. Y ahí a la izquierda, ahí, hasta ahí nomás, vi gente, ¿cachai? Y, Ah, perro. hasta ahí nomás. Y después, eso es mi lógica, bordeé ahí y tenés que Claro. ir como por atrás. Perro, ahí está, claro. Subís por esta. Por ahí está lo más que está con la nieve. Sí, por atrás. Y después veis por la canaleta, ¿cachai? Por el lado. Por el lado. hasta el filo. Claro, por el filo. ¿Cachai? Y ahí vais subiendo. De ahí se pierde la huella, no hay huella. Vea la ruta. Uy, se me lleva, no nos cuelga así. Ya me voy para allá, ¿no? Sí, ponte para allá tú. Porque no. ¿Hasta dónde llega el dron? Ahora vamos a callar. Ahí se ve la ruta, ¿eh? Ahí se Está ve, el mira. sendero. Voy a tirarme para el lado. ¿Y si se pierde la señal se cae o vuelve? Se cae. Se Creo. cae. Pero te avisa. Es que estos son satelital. Esta. Y eso a veces te dice. Está la Ya cada vez estamos más cerca. Pasamos a las lajas, algunas pircas, encontramos varias pircas para acampar. Pero nuestra idea, nuestro objetivo es superar los 4.000, 4.200. Estamos bordeando los 3.800 como referencia, marcando la ruta en Suda como siempre para que la puedan descargar. Así que eso, mucho ánimo. Hoy día salimos sin peso a las 12 de la noche, weón. Le hacemos cumbre a las 7 de la mañana sin peso, yo creo. Podría ser. Armamos carpa, la de nosotros y la de nuestro compañero. Voy a buscar agua allá. Voy a intentar sacar agua, derretir la nieve y cocinarme. Tengo mucha hambre. Les cuento que a la carpa Himalaya 2 le puse piedras en el fandom para que no entre viento por abajo. Y no podía faltar nuestros vientos. Estos son nuestros vientos. Como la tierra está muy blanda, miren, muy blanda, no puedo colocarle estacas. Colocamos nuestros vientos. Ahí está bien tirante. Aquí bien tirante también, falta un poquito, pero no importa. Tiramos la piedra más allá.
En las tres siguientes capturas, presento el resultado de mi seguimiento meticuloso del clima en el volcán San José, con la esperanza de identificar una oportunidad para realizar la ascensión durante un fin de semana. Si nos enfocamos en la segunda captura, podemos notar que el fin de semana largo de Semana Santa se presenta como riesgoso. Sin embargo, al analizar la tercera captura, observamos una mejora significativa de las condiciones climáticas. Del 28 al 30 de marzo nos beneficiamos de una velocidad de viento favorable y una temperatura aceptable. Dado que nos hemos preparado a conciencia, es imperativo alcanzar la cumbre sábado 30 para evitar cualquier peligro que pueda surgir el domingo 31 y poner en riesgo nuestras vidas. Bueno, en este caso tenemos un protector de piso que lo estamos compartiendo con el compañero de al lado. Y tenemos la carpa, obviamente. Tenemos, en mi caso, yo tengo aquí la colchoneta plegable y ahí atrás está la colchoneta inflable. Así que estamos contentos. Acá estamos sacando un poco de hielo. Estamos sacando un poco de hielo para derretir y así poder cocinarnos algo. Ahí estamos sacando harto. Igual tiene un poco de barro, pero la verdad que cuando tenía hambre y hay necesidad, se supone que esto lo voy a hervir, así que no me debería pasar nada, supongo. Estoy bajando con las cosas de la olla con lleno de hielo y bajando escuché un río, o sea, como caída de agua. Y dije, ¿qué será? Y ya pues, me acerco y encontré agua, Oh, estoy muy contento. Voy a ver si puedo sacarla. Voy a buscar la otra olla. Miren. Encontré agua. Estoy contento. Miren. Aunque sea gota por gota. Oh, le voy a avisar a mis compañeros. Van a estar muy contentos. Es de allá arriba. Se está derritiendo la nieve. O el hielo, no sé. Bueno, y el agua se ve muy cristalina. Súper, ya. Vamos a dejar las cosas. Aquí estamos recolectando agüita. Miren, oh, cualquier agua. Estoy muy contento. Oh, estoy muy contento de verdad. Encontramos agüita. Fue pura suerte, la verdad. Hoy me estoy mojando los zapatos. Súper, estoy muy contento. Voy a cocinar y hacemos un cafecito. No, mejor dicho, un Milo. Quizás son esas carpas amarillas que están abajo. Y nosotros la pasamos por el lado.
Ya, ya nos vamos a ir a acostar. Mañana tenemos que levantarnos temprano. Nos tenemos que levantar temprano, así que voy a tomar mi chocolate caliente y me voy a acostar. Estamos recién levantándonos, son las 7 de la mañana. Nada de frío, muy poco viento. No está bravo, pero anda, tengo mucha flojera, la verdad. Si fuera a dormir, pues estaría todo el día durmiendo, sí. No es broma. Se nos vienen, ¿cuánto? Como 5 o 6 kilómetros nomás hoy día. Pero Sí, pero harto ahora cambio. ¿Cuándo son? ¿Como cuántas horas son? son como 1200 de nivel. Podría ser la mitad de lo de ayer. En kilometraje, En ¿no? kilometraje sí, pero es la misma cantidad de desnivel. No me veo mucho, que recién está amaneciendo, pero fui al baño y vamos a desarmar campamento, tomar desayuno y he estado matador. No saqué la chaqueta, ya hay sol. Me voy a cambiar de ropa, esta primera capa como un poco más ajustada, como de polar, se podría decir. Tomar un poco de agua, que no he parado, y seguir continuando. Ay. Aló, ¿me escuchan? Estoy aquí en la pirca, voy a descansar unos minutos y sigo. Y ya no me quiero matar, cambio. Llegó un momento que no, esa parte que te dije, sígueme, ¿cachai? Un momento que no funcionó esto, pues, y como que sentí como la intuición de apagarlo y prenderlo. Pero no quise hacerlo porque me habían dicho apúrate, ¿cachai? Y me gusta que me apure, y menos un cerro, pues igual es difícil. Sí, pues. Si vamos todos, creo que vamos mostrando nuestro 100%, ¿cachai? No creo que alguien diga, no, sé qué. Es que cada uno tiene un ritmo y el ritmo natural de cada uno. Sí, pues, ¿cachai? Si voy a mi ritmo es porque es lo máximo que puedo. Si pudiera más, Obvio. estaría con ellos, pues, o quizá me adelantaría. No es tan grave llegar media hora, una hora después del campamento, pues no es tan grave. Si estamos bien. Si este itinerario no es normal, vamos un poco adelantado. ¿Cuánto es lo normal? Es la primera noche en el Plantat y la segunda en el campamento 1, pues, de 4003 por acá, un poco más arriba. Ya. Entonces, vamos bien. No, que yo si seguía me iba a matar y ya después ni 10, 20 minutos ya iban a ser suficientes. Sí, claro. Así que mejor descanso unos 5 minutos acá, 7 minutos y sigo así. ¿Campamento 1 nos demora? Es que tenemos varias alternativas. Está la alternativa 4500, 4008 o el 5100. ¿Campamento 1 cuánto está? No sé, es que dejar que dicen campamento 1. ¿El campamento 1 se supone que estábamos donde estábamos nosotros o no? No, ese es un poco más abajo. Entonces ahora estamos en el campamento 2, o no? No, es que como que más que nombre algunos les dicen, digo, el tiro que hice. Depende de los nombres, pero dice plantat, lo normal que después la gente duerme en el plantat y se vaya a 4002 acá. Que el plantat llega acá y nosotros vamos en segunda noche, lo vamos a hacer más arriba.
A los 4300 hay muchas pircas. Ahí veo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y están increíbles, están súper planas, miren. De allá vengo 4300. Justo 4310. Para que no se lo olvide. ¿Ya? Igual estoy marcando ruta. Grabando ruta. Lo mismo. Llegamos hace poquito a la laguna. O al hoyo. No recuerdo cómo le dicen. Ahí arriba están los compañeros. Y ellos dos son de otra cordada. De verdad que siento los gemelos. Siento los gemelos. Traje una Coca-Cola y necesitaba azúcar de verdad. Aunque tengo galleta y barra de proteína, pero quería algo con azúcar, mucho azúcar. Y eso me recuperó. Telegram bebida. O algo muy dulce. Ahí está. Acá estamos a la altura 4460. La última subida, por lo menos para mí, estuvo difícil. Mucho acarreo, más encima la mochila. Me dio un poco de miedo, no voy a mentir. Pero se pudo. Y tenemos esta linda vista. Mira, mi reina. Ahora es miedosa. Ya, Barry. Pasa nomás, te sigo. Sí, Nos vemos arriba, cabrón. Y de ahí, bueno, si tú pagáis la expedición, te ponen de todo, hasta ducha. Venden alcohol, parece bebida. Había leído. Qué hermoso. Pero tienes que tomar agua 4 litros diarios, 5 litros diarios, a la pone. ¿Qué bien hecho? No me tomas. Toma lento. Y nos podemos tomar 3 horas. Recién pude grabar, ya que estuve subiendo y de verdad que no paraba. Estoy haciendo mi descanso con esta linda vista, espero que la puedan observar atrás. Estoy muy contento. Estamos a los 4600 y nuestro segundo campamento va a ser cerca de los 5000 para estar lo más cerca de la cumbre del volcán. Ya, entonces a descansar nomás. Sí, po. Ya estamos a los 4008, descansando, todo bien. Me queda un poquito para hacer el segundo campamento y descansamos. Me siento súper bien, así la raja, pero la rodilla está un poco jodida. Mucho peso y mucho escalar con rocas gigantes.
Levántalo, levántalo, levántalo. Eso mi aporte. Weón, máquina, weón. Máquina, máquina. Tuvieron cholo con un eco acá, estoy bajado. Pero agua no falta. Agua no falta. ¿Tiene un nylon ahí? Aquí estamos, armamos carpa. Vamos a comer algo para seguir, para poder dormir. Vamos a derretir hielo para mañana y para un Milo para ahora, un chocolate caliente. Y estamos haciéndonos porotos negros. Estos de encaja, que son muy ricos. Ya vamos en camino, estamos en lo último, nos estamos preparando. Aquí tenemos los compañeros arreglándose la última. Tengo los pies congelados. Si fuera por mí, uf, me devuelvo. Pero estamos a 5.600. Que recién lo vi, pero ya me parecía. Así que estamos. Tengo los pies congelados y las manos igual. Pero vamos que se puede, vamos, vamos, vamos. Llegamos. Costó, costó. El frío estuvo muy intenso, pero lo logramos. Eso es lo que importa. No, después me pasaron a mí. No, después yo estaba hecho nete. Acá estamos, campamento base.
No se ve, pero hay un zorro en las rocas, me está mirando. Después de como 8 o 9 horas caminando, casi sin parar, llegué al refugio Planta. Estoy tomando agua, son las 10 de la noche. Partimos a las 2 de la tarde o antes, no me acuerdo. Pero llegamos sanos y salvos. Así que hubo gente preocupada igual. No estaban preocupados si éramos nosotros o no. Éramos nosotros. Así que muy agradecido de todo. Estoy muerto. Tomo agua, como algo me va a acostar. Son las 8 de la mañana. Nos quedamos nuestra tercera noche en Refugio Plantat. Ahí está. La idea era bajar ayer, pero fue imposible. Recién aquí llegamos a las 10 de la noche. Estábamos muy cansados y nos quedan 2 o 3 horas más para bajar, así que no. Optamos por un cuarto día para descansar. Volcán San José, desbloqueado. Estoy muy contento y muy agradecido de este gran logro. Muchas gracias por todo. Vamos camino al cabrerío. Miren estos lindos animales. Por fin a los autos. Estoy muerto. Muerto. Llegamos por fin, después del cabrerío. Una caminata de horror. Pero llegamos, estamos todos sanos y salvos. Y hoy a nuestras casas. Así que gracias por llegar hasta aquí. Les cuento que acabo de salir de la resonancia magnética. Me fue súper bien. Igual me puse nervioso, pero todo bien. Así que sigo recuperándome de la rodilla.